Mirad qué vistas. Y aquí hasta allá. Buenas a todos. Aquí es donde de vez en cuando vengo, mi pequeño rincón del mundo. Aunque no es pequeño rincón del mundo, sino también viene más gente aquí. Y hoy os vengo a hacer un vídeo de un mensaje que me pedisteis hace bastante tiempo y os quiero contar. Más de uno me habéis dicho, hostias, Josu, que resulta que ese amor mío de mi vida, o ese amigo, o esa amistad, o bien se ha casado, o se ha ido de viaje, se ha ido a otro país, o por circunstancias de la vida que escapan a nuestro control, pues fallecen o faltan. Os voy a contar algo. Es muy duro. No, el consejo que os voy a dar hoy, no penséis que va a cambiar esto de la noche a la mañana. No es fácil. Alguien muy importante que se va de nuestras vidas, pues recuperarnos a nivel personal y a nivel profesional, porque es muy duro. Eso no quita que seamos omnipresentes y que trabajamos al 100%, pero hay ciertos factores en la vida que no controlamos y que se nos escapan de nuestras manos. Lo que sí somos culpables es de aquellas cosas que controlamos al 100%, somos 100% responsables y no controlamos y dejamos que permitan que sucedan. Os propongo un reto, no solamente a vosotros un reto, sino un reto a mí este año. Si hay cosas que en la vida no salen como uno quiere, os propongo el siguiente reto. Así que coged un papel, coged boli y apuntad esta siguiente frase: atreveros a amar la vida. En el sentido de atreveros a amar distintos aspectos de la vida, atreveros a amar todas esas personas que van apareciendo en vuestra vida y aquellas que se van también, tenerlas presentes. Amad aquellos lugares que no habíais visitado y siempre hay alguna calle o algún sitio que se os queda grabado en la mente con cierta añoranza. Atreveros a amar también a vuestros proyectos profesionales, porque os definen como ser. Pero sobre todo, atreveros y arriesgaros a disfrutar de todos los matices de la vida. Si tenéis familiares, un padre, una madre, un hermano, o una hermana, o por circunstancias de la vida se os ha llevado vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hermano, a vuestra madre, no tenéis a nadie, pero sí tenéis amigos, si tenéis a alguien a vuestro lado, hostias, sentiros afortunados, es vuestro mayor tesoro, valorarlo, porque os va a aportar mucho a nivel personal y a nivel profesional también. Y que uno, cuando se lo propone, la soledad la tiene que hacer productiva. Y yo, personalmente, y es una cosa que os quiero confesar, cuando tengo soledad y no hay un momento que aproveche, para mí es tiempo perdido. Y en esta vida no estamos para perder el tiempo en ningún momento. Esto que veis aquí, todo esto que veis aquí, es el recorrido, es dentro de una semana, donde vamos a enfrentarnos a los 30 kilómetros de la carrera de Sagún.
Y ahí el pantalón estará abierto por primera vez. Por otra parte, os voy a comentar la razón por la que corro. ¿Vosotros pensáis que que siempre he corrido toda mi vida, o más de uno me habéis dicho: Josu, es que no puedo hacer esto porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo? ¿Queréis que os cuente algo? Yo de pequeño tenía sobrepeso y era gordo. Y el chip que tenía en la vida cambió en 2012. Hola, buenas. ¿Cómo cambió? Pues resulta que tenía a mi tío Chus y el primer día de Pascuas le llamaron a mi madre desde mi casa, bueno, desde nuestra casa, y que había fallecido y había faltado. Mi tío Chus, podíamos intuir que tenía Asperger, pero nunca lo sabremos. Y mi tío Chus era un mundo, y hostias, qué mundo era mi tío Chus. Y le quiero mucho. Y tanto mi tío Chus y yo somos dos mundos totalmente diferentes. Pero el día que faltó, hostias, cuando asistimos todos al día del funeral, no pude evitar verme reflejado en él. En el sentido de, hostias, tío, que vas a llegar a un ataúd o el día de tu funeral y que hay un montón de cosas que estaban en tu control, que podías haber hecho, pero por ser pelotudo no te atreviste a hacer. Entonces, el día que faltó mi tío Chus, le prometí a mi tío 3 cosas. La primera de todas, le prometí que viviría la vida intensa, no solamente por mí, sino también por él. La segunda, que conocería a una chica, una persona, y lograría hacer una familia y crear una familia donde el amor no faltase. Y tercero, que lograría hacer una vida independiente y autodidacta. Y sinceramente, si el día que me vaya, porque tengo asumido que todos un día nos tenemos que marchar, y no cumpla estas promesas, pues solamente pedir que lo siento y que más no he podido hacer. Pero mientras ahora estemos vivos, mientras nuestros corazones latan, mientras la memoria de mi tío Chus, mi abuela a mamá Guillerma de la Llana, de mi abuelo Jesús y de mi abuela Clara sigan viviendo en las memorias que están en esta cabeza y en este corazón, voy a cumplir con todas ellas, o al menos voy a tratar de hacerlo. Así que ese es el mensaje que os lanzo a todo el mundo, que me voy a marcar yo. Atreveros a amar intensamente todos los matices de la vida. Y ahora, a seguir rodando.